Nuestro país ha superado la cifra de 13 millones de vacunados con ambas dosis. Sin embargo, lo que causa preocupación es la cifra de rezagados, el grupo que comprende a personas entre 20 y 40 años. A nivel nacional ya son más de 12 millones peruanos que han completado su esquema de vacunación. Sin embargo, aún preocupa el número de personas rezagadas cuyas edades corresponden a los grupos de 20, 30 y 40 años. Y sí vemos ya un menor porcentaje de personas de 40, 30 o 20 con dosis. Entonces hay regiones que todavía están un poco atrasadas en el calendario y por ende se ve pues que hay grupos de población, sobre todo de 40 años hacia abajo, que todavía está un poco rezagado. Pese a este número de rezagados, el ritmo de vacunación sigue avanzando. Tan solo en septiembre, más de 7 millones de vacunas se aplicaron, la cifra mensual más alta desde que se inició el proceso. El 11 de septiembre hemos llegado a cerca de 461,000 dosis aplicadas, ¿no? Que es un gran esfuerzo en general del gobierno y de todos los peruanos para ir a vacunarnos, ¿no? Es importante las diversas estrategias que se están tomando para poder hacer que septiembre haya sido el mejor mes de vacunación hasta el momento. Así va el proceso de vacunación. El 46% de peruanos están completamente inmunizados, porcentaje que representa a más de 12 millones de personas. En 10 regiones, más del 50% de la población objetivo ya cuentan con su vacunación completa. Entre ellas destaca el Callao con el 65% de su población vacunada con 2 dosis, así como Ica, Tacna y Lima Metropolitana. La aplicación de segundas dosis cada vez se acelera más en el norte, como Ancash, Tumbes y La Libertad. Y este avance ha ido exponencialmente creciendo, ¿no? Desde los esfuerzos de junio, empezando por junio hasta la fecha, ¿no? Lo cual ha derivado en que sigamos decayendo en el número de fallecidos. En los grupos etarios se observa que son los mayores de 70 los que tienen casi el 80% de su población vacunada con 2 dosis. Los mayores de 50 están muy cerca del 75% de personas con esquemas de vacunación completa, mientras que el grupo de 40 y de 30 podrían llegar esta semana al 70 y 50% de su población vacunada con ambas dosis. Según anunció el ministro de Salud Hernando Ceballos, a partir de la fecha, los jóvenes mayores de 18 años ya podrán ser vacunados en Lima Metropolitana, Callao, Ica y Lima Región, sumándose así a los demás departamentos que ya iniciaron la inmunización de este grupo etario. Bueno, como siempre complementamos con información al informe especial. Tenemos aquí la cantidad de fallecidos por la pandemia en nuestro país entre el año 2020 y este año 2021, cuando ya se ha iniciado el proceso de vacunación. Y en esta gráfica usted verá la cantidad de fallecidos en los momentos mínimos de la pandemia. El mes de septiembre, que es la información hasta donde tenemos en los registros, demuestra que hemos llegado al momento más bajo de fallecidos en toda la pandemia desde que esta empezó, con 1.018 fallecidos solo en el mes de septiembre del 2021. En el mes 4, que es el mes de abril del 2020, lo que vemos es que hubo 5.020 fallecidos por la pandemia, como el momento más mínimo, digamos, respecto de la primera ola o de la segunda ola, hasta ese momento, mejor dicho, de la primera. Luego buscamos otro momento menor y es el de 2.977 fallecidos en lo que sería el mes de noviembre del 2020. Pero como ustedes saben, con la aparición de variantes, el relajamiento de las medidas, Año Nuevo y otro tipo de manifestaciones, es que comenzaron a incrementarse nuevamente los contagios y tuvimos otro pico. Usted verá 2 picos, uno en el año 2020 y otro en el año 2021. La cifra del pico mayor en la primera ola, se lo voy a leer ahora mismo con precisión, fue en el mes de julio con 18.254 fallecidos, lamentablemente por la COVID-19. En contraste, en el mes o en el año 2021, el pico de fallecidos fue en el mes de abril. Ustedes recordarán que en algún momento estábamos en febrero y decían es el peor momento de la pandemia. Luego llegamos a marzo y volvieron a decir es el peor momento de la pandemia, hasta que llegamos a abril y contamos lamentablemente 23.685 fallecidos. Ahora estamos muy cerca a los 200.000 muertos en cifras oficiales por la COVID-19. Y ahora, repetimos, en septiembre, tras un proceso de vacunación que arrancó en febrero con el personal de primera línea, es que hemos llegado al mínimo de fallecidos hasta
hasta ahora en cifras oficiales con apenas 1.018, que igual duelen por la cantidad de fallecimientos. Algunos contamos en esta cifra terrible a algún familiar. Duele, pero sin duda también es de alguna manera optimista el saber que cada vez son más personas las que pueden salir adelante a pesar de haberse contagiado o que usando doble mascarilla evitan también llegar a una infección por esa terrible enfermedad. Pero hablando de la vacunación, tenemos aquí las cifras de las regiones con más vacunas con 2 dosis respecto de la población vacunable o del objetivo de vacunación. Callao con 54.9% del objetivo de vacunación, Tacna con el 51.4%, Lima con el 45.1%, Ica con el 44.8%, Moquegua con el 40.8%, donde en varias de estas regiones ya se está vacunando a mayores de 18 años, es decir, chicos que pueden estar buscando incluso ingresar a la universidad o algún instituto técnico y también sobre todo reactivarse económicamente, poder conseguir un empleo en medio de lo que estamos atravesando. Pero las regiones que preocupan también son aquellos que tienen menos porcentaje de vacunación. Y esos son el caso de Ucayali, por ejemplo, con un 23.7%, Huánuco con un 22.9%, Madre de Dios con 21.2%, Loreto con 20.2%, Puno con 19.6%. Y fíjese, Loreto, ustedes recuerdan cómo vivió Iquitos la pandemia con cifras y además hechos, imágenes terribles de la cantidad de fallecidos. ¿Cuál es el problema aquí? Hablamos de difícil acceso probablemente por la geografía de nuestro país, pero sin duda también la idiosincrasia, y aquí surge la necesidad importante de que se hagan campañas de vacunación que ayuden a comprender a la ciudadanía que finalmente la vacuna es lo que nos estará ayudando poco a poco a volver a una normalidad tan ansiada. Esa es la circunstancia actual de la vacunación en nuestro país. Sin duda es innegable y la ciencia lo demuestra, a pesar de nuevas olas, vacunarse hace que menos personas mueran. Así es la realidad. Vamos a avanzar con otros temas también. Les contamos que el Ministerio de